Bienvenidos a Apoteosis, escuela de psicología, filosofía, mitología y mística. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy controversial tal vez, ¿no? Pero como todo, entendiendo las cosas podemos entender las cosas. Escuchen eso que acabo de decir. Entendiendo las cosas podemos entender las cosas. Y no es una frase tonta, es una frase para profundizar, porque encierra una gran verdad. Hoy quiero hablarles de los ángeles caídos. Y aquí hay muchas cosas. Y también hay muchas doctrinas inmersas, mucha confusión y mucha mentira también, ¿ok? Pero aquí estamos para comprender, para aprender y para entender de qué se trata y cómo esto nos sirve para profundizar en nosotros y para nuestro camino de desarrollo. Al final, de eso se trata. Para eso estamos en Apoteosis, para aprender y usarlo para nuestro propio camino. Ángeles caídos. Todos pienso que han escuchado sobre esto, ¿no? En la Biblia. Los ángeles caídos, los ángeles que fueron rebeldes con Dios y fueron expulsados del reino celestial hacia la tierra y hacia el infierno. Una de las principales figuras de esto, obviamente, fue Lucifer, que es el ángel de luz, el lucero de la mañana, la estrella de la mañana. Uno de los ángeles o arcángeles más importantes, más queridos por Dios. Lucifer quería ser como Dios, se opuso a Dios y fue arrojado junto con otros que lo seguían y que querían lo mismo. Esa es la historia, ese es el mito. Pero recuerden que la mitología es una verdad simbólica, es una verdad arquetípica, por lo tanto, es una verdad muy profunda y que tiene todo que ver con nosotros, como siempre se los he dicho. Todas estas historias, toda la mitología, no es una fábula, no es una mentira, es un cuento, una historia que encierra una verdad. Pero por supuesto es una verdad profunda. Y como toda verdad profunda, no se puede contar con palabras, sino que se tiene que contar a través de símbolos. Pero aquí entonces vemos estas figuras, esta historia que nos dice algo, pero que por supuesto hay toda una manipulación y toda una distorsión de lo que realmente ocurre y de lo que realmente significan sus representantes, sus participantes, como por ejemplo Lucifer. Y es que entonces empezamos a combinar cosas, ¿no? Se empiezan a funcionar creencias, se empiezan a funcionar símbolos, se empiezan a funcionar para darle sentido a la doctrina, para darle sentido a la estructura, para darle sentido al dogma. Y nosotros tenemos el papel de cuestionar esos dogmas, esas doctrinas y esas estructuras, porque son las que rigen nuestra mente. Debemos liberarnos de ahí. Perfecto, debemos salir de ahí. Entonces sí, Lucifer es un arcángel, simbólicamente, pero por supuesto no viene directamente de la Biblia cristiana, sino que viene de mucho antes, como todo, viene de mucho antes. De hecho, hay relación entre Lucifer y Venus, la diosa romana, porque Venus también es llamada la estrella de la mañana, porque es el lucero que se ve en la mañana, aparte del sol. La primera estrella de la mañana que la puedes ver en el cielo es Venus. Y por supuesto era llamada así, tenía relación con Lucifer, también era llamada de esa manera, el lucero de la mañana. Pero también Lucifer tiene relación con otro personaje que no es un personaje, sino que es un trabajo, una función, mejor dicho, que es el Satán, que tiene que ver con el que pone pruebas,
el que te pone a prueba. Ojo, no estamos hablando de personajes, ¿no? Estamos hablando de un personaje y de la función de un personaje. Estamos hablando de un personaje en una historia en donde se convierte en rebelde. Estamos hablando de un personaje que tiene una función específica como lo que simboliza, como arcángel, como entidad, en este caso angélica, desde el punto de vista cristiano, tiene una función, que es el Satán, que es el que te pone a prueba. En todo caso, sería una función dada por el mismo Dios, porque al final Lucifer quiere que llegues a la luz, pero quiere que pruebes que eres digno de esa luz del Padre. Si nos vamos a la religión judía, a los hebreos, vamos a ver a esta figura de esta manera. Al Satán como el que te pone a prueba y a Lucifer como la personificación de esa función. Ojo, desde ese punto de vista podemos verlo así. Pero simbólicamente hay muchas otras cosas que revisar. Por supuesto, revisaremos aquí en Apoteosis porque la idea es que podamos entender las diferentes orientaciones de todo esto. ¿De dónde vienen estos conceptos, estos personajes, estos símbolos? Pero hoy, que estamos hablando de este tema de los ángeles caídos, quiero que se queden con esto, ¿sí? La función de un personaje específico que te pone a prueba para acercarte a la divinidad. Un personaje que, por supuesto, si lo estamos hablando del punto de vista arquetípico, tiene todo que ver con nosotros. Y entendemos que hay algo en nosotros que constantemente nos pone a prueba para determinar si somos dignos de ir y de caminar el sendero de la divinidad, de la unión con la divinidad. La prueba constante en nosotros. Eso es lo que simboliza. Pero si hablamos de estos personajes, bueno, miren, podemos hablar de Samael como el ángel de la muerte, podemos hablar de Yaldabaoth en el gnosticismo, como el aborto de Sofía, como el creador del mundo material, que también llamado por los griegos el demiurgo y por los gnósticos. En fin, muchos personajes que se integran en la misma función y que conducen no necesariamente lo mismo, porque no todos simbolizan lo mismo, pero nos hablan de un aspecto importante que es el mal, y el mal para el ser humano, y es la oscuridad. Pero la oscuridad forma parte de la dualidad, la oscuridad forma parte del desarrollo, la oscuridad forma parte de la evolución, del perfeccionamiento del alma. Sin la oscuridad no podríamos perfeccionarnos, porque queremos ir hacia la luz, pero para ir hacia la luz tenemos que iluminar. Y para iluminar, por supuesto, tiene que haber oscuridad, porque ¿qué iluminamos si no estuviera la oscuridad como parte del proceso del camino? Si no estuviera la sombra como parte del proceso y del camino, la sombra como arquetípico, la sombra como representación de ese mal necesario para nosotros ir más allá de lo que somos. No dejes de investigar, no dejes de profundizar, no dejes de caminar. Recuerda que tu camino es tuyo y solo tú puedes caminarlo y solo tú eres el responsable de hacerlo. No te me confundas, no te me equivoques, sino te me extravíes. Nos vemos pronto.